título se me pregunta, vamos a hablar sobre formas verbales. Volvemos al euskera, dejamos el latín y dejamos también la fonética, porque al hablar de formas verbales estamos hablando de formas y funciones del sistema verbal, más allá o aparte, al margen de los temas fonéticos en los que no voy a entrar en ningún momento. El subtítulo también es indicativo porque, bueno, es un homenaje, un recordatorio sentido al trabajo de René Lafont y su trabajo sobre el sistema verbal vasco del siglo XVI, que ha sido un poco el que nos ha guiado, o el que me ha guiado en estos años que llevo trabajando sobre las formas verbales aparecidas en el mundo. Y lo que yo llamo el núcleo duro de su teoría, lo he resumido en esta frase: hasieran aspektu asedin, escrita precisamente o transcrita utilizando el sistema verbal antiguo, y que hoy en día tendríamos que traducir o escribir hasieran aspektua izansen. Y da una idea un poco de por dónde van los tiros. No me voy a extender porque ya hemos hablado, se ha ido hablando a lo largo de la mañana, que Velella ha sido el yacimiento muy generoso en formas verbales, sobre todo si lo comparamos con las que hasta ahora habían aparecido, las dos de las glosas del siglo X-XI. En Iruña Velella han aparecido 26 que tengo contabilizadas, a las que hay que añadir alguna como la que ha sacado Juan Martín, la última, esa que habría que ver si sí o si no. Otra que puso en relieve Thompson, que a mí se me había pasado también. Otro TAC que aparece por ahí. Bien, alrededor, yo tengo contabilizadas en el trabajo que tengo hecho 26 formas verbales, de las cuales 16 son diferentes. Aparecen formas verbales personales, impersonales, formadas con una sola raíz, lo que llamamos sintéticas, formadas por dos raíces o perifrásticas, tanto simples como son tú, que sería el usado por lo que hoy es el actual dut, ta, que sería da, na, arrapa, etor, edan, jan, lo, escor, compuestas como será ana y sana en su forma impersonal. Ahí discrepamos, o habría que ver si este Isana es una forma enica o si no, es decir, que son cuestiones que están en debate. Ilka, visita, izan de ti. Y entre las formas perifrásticas personales aparecen dos versiones del egin perifrásticas, en el que el verbo egin aparece auxiliado por el in. Dos formas o dos versiones de una misma forma, que serían el egin badi y el egin bedi. Estas dos formas, estas dos variantes, aparecen en 4 piezas que forman parte de lo que yo llamo el microcosmos del Padre Nuestro, al que, como nos hemos referido o se ha referido anteriormente, aparecen 2 en el sector 6, 2 en el 120, y estas son un poco las coordenadas arqueológicas. Siglos 3-4 la primera, el primer Egin-Bedi, siglos 2-5, como ha explicado ya, está más entera su cronología, y con otras 2 que han aparecido también, que ya las hemos visto antes, que tienen además la característica de que entre las 4 piezas, en las 4 piezas se pueden reunir o aparecen las 4 primeras formas verbales de lo que es la primera parte de la oración del Padre Nuestro. Sutan y sana, sutan serana, forma impersonal o personal. Estás en los cielos o que estás en lo alto, porque hay otras interpretaciones que el sutan no piensan que es cielo sino alto. Santo y San de ti,
Héctor, Yeguimbadí o Bienvenido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en la versión actual en castellano, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Bien, la pregunta con la que inicio la comunicación en el título viene a cuenta de que muchas veces, en concreto con formas como esta Yeguimbadí, que es casualmente la misma que se utiliza en la versión del Padre Nuestro actual en euskera, a la hora de interpretar formas de este tipo, corremos un serio peligro, diría yo, de caer en el anacronismo que implicaría situar o entender estas formas desde el paradigma de lo que es el sistema vasco actual. Sin tener en cuenta que el cambio lingüístico es un fenómeno consustancial a la evolución de las lenguas, no solamente porque la historia de la lingüística histórica, sino también porque la psicología del aprendizaje de la lengua por los niños ha dado múltiples ejemplos, sino porque se deriva de alguna forma de los especiales vínculos que se establecen en el signo lingüístico entre el significante y el significado. Esto es una relación arbitraria fundada únicamente en convenciones sociales que hace que los signos lingüísticos, tanto en su vertiente significante como significado, nunca estén delimitados o discretizados exactamente, y que esa discretización se mantenga o se haya mantenido a lo largo o para siempre jamás. Una vez que se establece la relación entre significante y significado, esa se queda para siempre jamás. Por el contrario, lo que yo voy a intentar argumentar aquí, y pregunta, ¿cuánto tiempo? Porque tenemos una tendencia a aburrir. En mi opinión, en este momento, el Yeguimbadí de Viña de Lella, no le tenemos que adjudicar, no lo tenemos que interpretar como la forma de subjuntivo actual, sino que su valor sería lo que vamos a ver aspectual y que tendría más parecido a lo que es el futuro actual, de una forma como egingo dut o izango naiz, y de las formas acabadas en comas y de auxiliar izan. Y esto, digo, es lo que, bueno, de alguna manera vamos a intentar argumentar. Lo que sería, o intentar resumir, a pesar de todas las problemas de reduccionismo que puede tener intentar categorizar un sistema como constituye las lenguas, en el que la única norma que se sabe que funciona fijo es que la excepción confirma la regla, con lo cual cada vez que hablas de una regla, al lado viene la excepción, y hace difícil categorizar un sistema tal. Digamos así, grosso modo, que el sistema verbal actual tiene discretizados dos modos de expresar el punto de vista del hablante sobre la acción, que vamos a llamar izan y egin en función del auxiliar que se utiliza en la perífrasis, dos tiempos o maneras de anclar temporalmente las acciones verbales en el origen del discurso, que vamos a llamar orain al día y lehen al día, y cuatro aspectos o formas de determinar el estado de la acción. Una indeterminada, siempre con marca cero, y tres determinadas que indican si la acción está acabada, sin acabar, o si se acabará después, que coinciden o que les nombramos sen, tu y tupo. Vamos a ver ahora. En el modo indicativo, como vemos en el ejemplo que he tomado aquí de Arche
la poesía de Arche inmortalizada por Xavier Lete, creo que es, no, perdón, por Miquel Aboa, se ve muy bien de los dos elementos que forman la perífrasis, cómo es el reparto de tareas entre la temporalidad y la aspectualidad. Nisquion, Sen, Suen nos remiten evidentemente a una acción anclada en el pasado. Lehen aldiak, en general, que llamo yo porque creo que está muy bien llamado así, era así una vez, en un tiempo pasado, mientras que ebaki izango y aldegingo lo que nos están diciendo es que la relación entre las acciones, ebaki antes y izango y aldegingo después. Si le hubiera cortado las alas antes, habría sido después mía. Y no tenemos más que pasar la misma oración y sustituir los auxiliares en pasado por sus formas en presente para ver que si la aspectualidad no cambia o se mantiene. Si le he cortado las alas, será mía, no se me va. Que mientras el auxiliado es el que recibe la marca aspectual, al que le corresponde cumplir la carga temporal es al auxiliar. Si esto queda claro en el modo indicativo, que de alguna forma, en el modo insan, que efectivamente coincide con el modo indicativo, este reparto aspectual y temporal, tú me refiero al aspecto tú como acción acabada, lo mismo es que sea etorri que sea maitu, es decir, que no es porque acabe en tú, sino que engloba, en este caso, los que acaban en i y en tú. El aspecto chen o el aspecto tuco y la temporalidad al auxiliar. En subjuntivo las cosas ocurren, seguimos dentro del sistema actual, de una manera un poquito diferente. En primer lugar, el verbo auxiliado no lleva ninguna marca aspectual, siempre aparece en estado indeterminado, cero, etor, y la diferenciación entre formas de presente y pasado del auxiliar no siempre exprime o expresa un valor temporal, sino que en este caso entre el etor vedí, forma del presente, el vedí, y el etor sedí, forma del pasado, la diferencia es modal. Con lo cual, este modo que hemos llamado edín, que de alguna forma coincide en parte con el subjuntivo, yo prefiero llamarle subjetivo en el sentido más amplio de que incluye tanto subjuntivo como imperativo, como algún otro modo de poder formarse que expresan poder, hacer, querer hacer, que llamo subjetivo porque de alguna forma implican que dentro de la acción lo que se está expresando es el punto de vista del sujeto, mientras que en el modo que no viene a decir, sino que la forma de Guindebí, una forma que podría ser por su aspecto formal de las más modernas que aparecen en ella. Sin embargo, lo mismo que el resto de las que hemos visto, claramente nos sitúan en el origen del proceso. En el origen del proceso, cuando la utilización del auxiliar, isan o edín, no tenía el valor modal que tiene actualmente, sino que simplemente tenía lo que acabamos de ver, valor aspectual asociado al antes y al después. En el origen del proceso del sistema perifrástico, del que Lafont todavía ve restos en el siglo XVI, y un poco como resumen, he cogido un ejemplo en el que se ve muy claro el valor asociado al antes y al después del auxiliar edín. En este ejemplo de la traducción de Lizarraga del Testamento de Mateo, que yo le he sacado de Irigoyen, que la utiliza él, Orduan Jesus eraman sedin espirituaz desertura, beharruaz tenta ledinza.
Y aquí claramente se ve, traducido al español, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fue llevado antes para ser tentado después por el demonio. Y aquí vemos claramente cómo el sedín, la forma de pasado, determina a Eraman, llevándolo, situando la acción antes, como acabada ya, una acción acabada antes, mientras que Ledín o Bedín, en una forma de presente, adquiere el valor asociado al después. Y aquí se ve claramente que en ninguno de los dos casos el verbo edín tiene un valor modal, sino exactamente tampoco temporal. Es lo que Lafon y otros denominan aspectual, asociado al estado de la acción, si está acabada antes o si está acabada después. Los dos mismos valores que acabamos de ver cogían las formas simples de las raíces determinadas, las que no tenían ningún problema en base a una sola raíz de formar formas verbales asociadas al después. En los refranes vemos, por ejemplo, estos los he sacado de Lafon, en el 28, Obeanay, presente sintético de Leguín, con valor de futuro. Las traducciones son todas también de Lafon, no las hago yo. Me hará mejor. Didai, el presente sintético de Leguín, hará dos, no hace dos, sino hará dos. O pareñac neguían bearguín, esa neguían pasado, la necesidad me hizo obrero, o sea, con valor de acción acabada, tú, con valor perfecto, y no con los valores imperfectos que vemos que, con los que se utilizaban los verbos sintéticos en el siglo XVI mismo, de raíz indeterminada, en el que nora oa, donde uva ti, es que lo puse en francés porque en el libro está tal cual así, o nora yoipen, ilcheras y joan, donde lo que hoy son el presente y el pasado, en los tres casos toma valor aspectual de imperfecto. No sé si quizás con aquello de hacer las cosas un poco de prisa se puede acabar de ver muy claro. En fin, lo que, y aquí lo voy a dejar porque no me apuntado nada. La importancia de esta forma verbal, que a mí me parece milagroso que aparezca, o una casualidad del destino, que aparezca el Edín Bedi, porque para mí es la forma más clara de todas, a pesar de su modernidad, insisto, que nos remite a los orígenes del proceso y no al final, que sea precisamente en un trozo de traducción del Padre Nuestro, con lo cual tenemos muy claro y sabemos qué contenido está traduciendo, pues creo que es algo que para explicar o lo mismo para interpretar, nos ha servido Lafon para interpretar lo que aparece en Velella, como Velella es de alguna forma una constatación de que las tesis que nos está proponiendo Lafon no iban tan descaminadas, porque yo lo que veo no solamente en esta Bibeli, que para mí es la joya de la corona de todas las formas verbales aparecidas en Velella, sino en general de todas las formas verbales, porque todas entran dentro de este esquema aspectual que acabamos de ver. Y aquí lo dejo.